Qué bueno verlo, tanto usted que está aquí y aquellos que nos ven por la internet, pues qué bueno que nos puedan ver. Y si también está con nosotros, quiero pedirle por favor que con su escritura vayamos al libro de 2 Corintios capítulo 4. 2 capítulo 4, versículo 6. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Vamos a hablar de gracia eficaz o gracia irresistible. 2 capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice otras versiones, en la cara de Cristo o en el conocimiento de Cristo. Puede tomar asiento. Gracia eficaz o gracia irresistible. Hace unos años, mi esposa tuvo la oportunidad, mientras nosotros hacíamos juegos de indoor soccer en el gimnasio, tuvo la oportunidad de predicarle el evangelio a una mujer, o a varias. Y una de ellas le dijo la siguiente frase, o algo parecido a esto: usted con su religión y yo con la mía. Nací católica y católica me voy a morir. Al mismo tiempo, yo compartía con el hermano de esa mujer. No me dijo eso, pero sin embargo no respondió al mensaje del evangelio. Pasaron los años y una persona que asistía a esta congregación invitó a esa misma mujer de una u de otra manera y tampoco respondió a la invitación. Pasaron unos años más y la misma mujer que un día le dijo a mi esposa, yo con mi religión, usted con la suya, yo voy a morir católica, llegó a nuestra congregación. Llegó a nuestra congregación porque otra hermana la invitó y pues han pasado los años y hoy esa persona está en nuestra congregación y pues hasta ahora ha dado o está dando frutos de arrepentimiento. Cuando esa persona llegó a los pies de Cristo, pues fue donde su hermano, al mismo que yo había compartido en el pasado, y le presentó el mensaje. Y esta persona resistió una vez más el mensaje de Jesucristo. Luego pasaron los años y cuenta esta persona que un día otra persona que vino de otro estado se acercó a él y empezó a hablarle otra vez de Jesucristo. Y este hombre le dijo, mire, el pastor de ella me habló, ella me ha hablado, ahorita usted viene y me habla, déjeme quieto. Algo así, o sea, yo estoy parafraseando lo que recuerdo que me han contado. Hasta donde yo tengo entendido, esta persona hoy todavía no quiere saber nada de Cristo. Sigue en sus delitos y pecados disfrutando del mundo. Todo esto, cuento yo esto para hacer una pregunta que es la que trataremos de contestar con esta pregunta: gracia eficaz o gracia irresistible. ¿Por qué unos creen y otros no? ¿Por qué unos escuchan el mensaje del evangelio y se arrepienten y otros escuchan el mismo mensaje del evangelio y su corazón se endurece más y más contra el evangelio y contra Cristo? Porque unos en la iglesia creen y otros no creen. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Dios o el hombre?
Algunos que piensan que la diferencia la hace el hombre, pero nada que ver. La Escritura claramente dice todo lo contrario. Y eso es lo que vamos a tratar de probar a través de esta doctrina. Espero yo terminar el día de hoy. Hermanos, en la salvación, la diferencia la hace Dios, y únicamente Dios, de principio a fin. Ahora, para entrar en esta doctrina, ¿no? La gracia eficaz o la gracia irresistible, tenemos que recordar la primera que estudiamos. La primera gracia que estudiamos era la depravación radical o total del hombre. Y esta doctrina enseñaba que el hombre, antes de nacer de nuevo, todos los seres humanos, cuando nacemos, estamos muertos. Y sabe una cosa, la Escritura o la Biblia es tan clara en describir la condición del hombre antes de llegar a Cristo, es tan clara que yo a veces me pregunto, bueno, pero ¿cómo podemos confundirnos? ¿O cómo podemos negar lo que la Biblia dice? Yo se lo recuerdo rápidamente. La Biblia sobre la condición del hombre nos dice en Romanos 3:10 que no hay ni un solo justo, 10 y 11. No hay ni una sola persona buena en la tierra antes de conocer a Cristo. Romanos 8:7 nos dice que el hombre es que enemigo de Dios. Juan 6:44 nos dice que ninguno puede venir al Padre a menos, o bueno, ninguno puede venir al Hijo, perdón, a menos que el Padre lo traiga. Hermano, el hombre quiere ser su propio Dios. Por eso no se humilla ni se quiere someter a Cristo a menos de que Dios haga algo. O sea, el hombre ve a Dios como ¿qué? Como un rival. Primera de Corintios 2:14, muy conocido por nosotros, dice lo mismo. El hombre natural está muerto. No percibe las cosas de Dios. Cuando usted a alguien le habla de Cristo, la primera reacción de ellos es decirle, mire, eso es una locura. Ustedes están locos, yo no creo en esas cosas. Según de Corintios 4, versículo 3, que leímos la semana pasada, dice que el evangelio para los que se pierden está encubierto. Y Efesios 4:17, voy rápido para no tomar mucho tiempo, yo estos versículos los estudiamos, es para recordarle, nos dice que, esto requiero que no andéis como los gentiles, porque los gentiles, o sea, los paganos, andan en la vanidad de su mente. Estos son algunos de los versículos que podemos utilizar para mostrar la condición real del hombre sin Cristo. Hermano, el hombre sin que Dios intervenga nunca se inclinaría a buscar al Dios verdadero. Y esto es una doctrina que está aquí en la Biblia y que ni siquiera con la misma Biblia podríamos desmentir. El hombre, sin que Dios intervenga, el hombre nunca se inclinaría. El hombre, hablando de la salvación, hablando espiritualmente, el hombre es un cadáver. Pablo dice en Efesios que estamos muertos en delitos y pecados. Por eso la salvación no depende del hombre. Mire, si Dios le pidiera al hombre que lo eligiera, el hombre no lo elegiría, créedmelo. El hombre elegiría siempre vivir o seguir ¿en qué? En pecado. Vaya a Juan 3:19 mientras usted lo busca. Juan 3:19. Yo a veces pregunto, o sea, no sé cómo la gente puede confundirse en una doctrina tan clara donde Dios describe la condición del hombre. Pero mire Juan 3:19, quizás no hemos hablado mucho de él, pero quiero leerlo. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo, o sea, Cristo vino al mundo. Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron, desearon, buscaron. ¿Qué buscaron los hombres? Las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas.
Hermano, el pecador no puede volverse a Dios. Juan 3:19 lo dice claramente. Génesis 6:5 lo dice claramente, hermano. El hombre pecador no puede volverse a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el hombre ama su pecado. Porque el hombre sin Dios odia a Dios. Porque el hombre sin Dios ama al Dios imaginario que tiene en su mente, pero odia al Dios de la Biblia. Y eso es idolatría, ya lo hablamos. Y creo, hoy me encontré una frase del pastor Tozer, A.W. Tozer, que dice lo siguiente: Dios no es como decimos que es, Dios es como la Biblia dice que es. Es una gran verdad. Porque mucha gente dice, ay no, pero es que el Dios, es que yo no veo a Dios así. No, 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 es que Dios no es como usted y yo decimos que es. No es como usted y yo nos imaginamos que Dios es. Dios es lo que la Biblia dice que Dios es. Y sabe que ese es uno de los grandes problemas que los ateos tienen con Dios. Uno de los argumentos que ellos utilizan es, empiezan a agarrar todas las órdenes que Dios dio de mandar a matar a algunos y dice, yo no puedo creer que eso es un Dios de amor. Es uno de los grandes problemas que tienen los ateos, que no pueden aceptar a Dios actuando de esa manera. Algunos también cristianos todavía tienen ese problema, que no pueden aceptar a Dios actuando de esa manera. Los testigos de Jehová también dicen, por eso los testigos de Jehová dicen, no, el infierno ¿qué? No existe. Porque ya empiezan ellos, como un Dios de amor, dicen ellos, va a enviar a sus hijos al infierno. Bueno, la Biblia dice que él a sus hijos no va a enviar al infierno. En eso sí estamos de acuerdo. Sí. Pero ellos dicen, ¿cómo? No, y entonces empiezan a decir, si usted tuviera 2 hijos, y entonces ve uno, y entonces empiezan a sacar unas analogías todas raras para tratar de probar a un Dios más amoroso de lo que es. Hermano, Dios no necesita que usted lo defienda. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la Escritura. Dios no es como tú y yo decimos que Dios es. Es como la Escritura lo describe, aunque quizás no lo podamos entender. Entonces, por eso se llaman doctrinas de la gracia. Porque no es la decisión del hombre, es la decisión ¿de quién? De Dios. Ahora quería hacer un resumen de las 3 doctrinas que hemos hablado, simplemente las voy a mencionar. Hemos hablado del hombre depravado o la depravación radical. Hemos hablado de Dios es soberano, o sea, la elección soberana, Él escoge al que Él quiere, cuando Él quiere, como quiere, y ha escogido a unos para salvación y a los otros los ha dejado reprobados en sus delitos y pecados. Hablamos de la doctrina de la expiación particular. Es decir, que Dios murió ¿por quién? Por su pueblo, por sus ovejas, por su iglesia, y lo hemos tratado de probar con la Biblia. Y hoy hablamos de la gracia eficaz, la gracia irresistible. Tratando de contestar esta pregunta, ¿por qué unos creen y otros no? Porque quizá algunos de ustedes aquí me podrán decir, pastor, es que yo le he hablado a mi familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo le he hablado a mi familia, pastor, y ellos ni fu ni fa. ¿Y porque yo sí creí? ¿Será que todos los que están en el templo, o sea, en la iglesia, son convertidos? Bueno, eso no lo sabemos, eso lo sabrá Dios. Lo único que podemos decir es que la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Pero volviendo a nuestro versículo, ¿no? El versículo 6 de 2 de Corintios, capítulo 4. Empecemos por ahí, hermanos. Si leyéramos desde el versículo 3, no vamos a leer, pero si leyéramos desde el versículo 3, dijimos que Pablo dice que para los que se pierden está encubierto. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Con qué propósito? El versículo 4, bueno, no sé si lo iba a poner, pero no sé si se lo mandé a las hermanas. Pero dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y mira el propósito del versículo 4 por el cual cegó el entendimiento. Si tiene la Biblia lo puede buscar ahí. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Cristo dice, o el apóstol Pablo dice, que el Dios de este siglo, Satanás, ha tapado los ojos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. En ese contexto, el apóstol Pablo en el versículo 5 dice, yo predico al Cristo y a este Cristo crucificado. Para en el versículo 6 decir unas palabras gloriosas. Dice, porque Dios que mandó, o sea, que Dios ordenó, ¿qué ordenó? Que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa palabra en la faz de Jesucristo, otras versiones lo traducen como en el rostro de Cristo o en el conocer la grandeza de Cristo. Hermano, este pasaje es poderoso y nos sirve para entender lo que estamos hablando. La primera parte del versículo es una alusión a Génesis, donde en la creación Dios dijo, hágase la luz, ¿y qué pasó? La luz fue. Entonces uno podría decir que esto puede ser un paralelismo. ¿Qué es un paralelismo? Bueno, son dos cosas así, ¿no? Dos verdades que van juntas, pero que no se unen, no se van en paralelo. Entonces, es un pasaje, un paralelismo, ¿no? Con la creación, pongámosla acá así, le podemos poner aquí entonces esto aquí, creación con la regeneración. Creación, yo arreglo aquí para que pueda ver bien, con la regeneración. Vemos en ese pasaje en Corintios 3, 4, versículo 6. ¿Cuál es el paralelismo? Y yo saqué algunas cosas. Primero, no hay consejo. Es decir, en el momento de la creación, nadie aconsejó a Dios. ¿O usted cree que alguien lo aconsejó? En el momento de la regeneración, tampoco nadie aconsejó a Dios. Es decir, no es el hombre el que toma la iniciativa, y esto lo he dicho yo hasta el cansancio durante toda esta doctrina, durante toda esta enseñanza, porque uno cree que soy yo el que tomo la iniciativa. No, no es el hombre el que toma la iniciativa. No es el hombre que le dice a Dios, Dios, haz la obra en mí. No. Es Dios que obra en el hombre para que el hombre pueda decir, Dios, haz la obra en mí. La iniciativa la toma Dios. Desde Génesis hasta nuestros tiempos, la iniciativa siempre la ha tomado Dios. De la misma manera como nadie en la creación se acercó a Dios y le dijo, Dios, haz el elefante de esta manera, o haz la jirafa de esta manera, o haz el sistema solar de esta manera. Nadie le dijo cómo hacerlo. Bueno, en la regeneración del corazón del hombre, Dios es soberano para obrar como Él quiere y nadie le dice cómo hacerlo. Segunda cosa que encontramos ahí es que nadie le ayudó. ¿O usted cree que Dios recibió ayuda cuando estaba haciendo la creación? Vinieron los ángeles a ayudarle. Bueno, en la regeneración tampoco. Dios no necesita tampoco la ayuda del hombre que está siendo regenerado. Dios simplemente, ¿qué? Lo regenera. Si nosotros ayudáramos o cooperáramos con Dios, como quieren algunos hacernos creer, entonces pues ya Dios dejaría de ser soberano y ya nosotros tendríamos nuestro granito de arena en la salvación. Tercera cosa que encontramos en la creación. En el momento de la creación de la nada, en el momento de la creación, la escritura dice que fue creado, en el latín dice ex nihilo, que quiere decir de la nada. Dios, cuando creó todo lo que usted y yo vemos hoy, ¿lo creó de qué? De la nada. Hermano, la regeneración en el corazón del hombre, en el corazón suyo y mío, antes de que Cristo llegara, no había nada que Dios pudiera usar para regenerarlo.
y simplemente pues, porque Dios no recicla, Dios todo lo hace nuevo. Según de Corintios 5:17 dice, he aquí todas las cosas que viejas son hechas nuevas. Por eso le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios, de los cielos. Otra cosa que vemos en este pasaje, en ese paralelismo con la creación, es oscuridad y luego luz. Dice que había una densa tiniebla que cubría todo. Y Dios dijo, no hay en Génesis, sea la luz, y la luz fue. Lo mismo vemos en el corazón del hombre. En el momento en que el hombre es regenerado, no había luz. La Biblia dice que estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y ¿qué? Y pecados. ¿No? Que nuestro padre, pues vivíamos prácticamente en tinieblas. El hombre estaba tan en tinieblas que el hombre no podía ver su pecado. O sea, usted honesto, antes de llegar a Jesucristo, ¿usted pensaba que era pecador? Oh, cuando a usted le dijeron, mire, es que tú eres pecador, lo primero que usted dijo, no, yo hago lo que todo el mundo hace normal, la mentirita blanca, cositas así, eso no hay problema con eso. Mucha gente hasta dice, si yo tengo una esposa, si es mujer, dice tengo un esposo, soy buena madre, si es hombre, dice soy buen padre. No, yo no necesito nada. O sea, estamos tan perdidos en la oscuridad que no nos damos cuenta en la condición en la que estamos. Pero en la regeneración, o lo que también se conoce como nuevo nacimiento, regeneración o nuevo nacimiento, en la regeneración o en el nuevo nacimiento, Dios irrumpe o entra en las tinieblas del hombre, como dice el pasaje, y trae luz. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, porque Dios que mandó, y yo recalco esa palabra porque dice Dios que mandó. O sea, en los versículos anteriores dice que Satanás ha cegado el entendimiento, pero dice, pero Dios que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz. En el momento de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, esa misma orden que Dios dio al principio para que la oscuridad se fuera y la luz llegara, es el mismo Dios que da la orden ahora para que en mi corazón se vaya la oscuridad, se vaya la tiniebla y sea iluminado para que ahora pueda ver ¿a quién? A Cristo. Hermano, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra de la nada es el mismo Dios que con su omnipotente voz regenera y da vida al corazón de los hombres. Un corazón que estaba habituado a hacer ¿qué? El mal constantemente. Y una sexta cosa o quinta cosa, ya no sé en qué orden voy. ¿Cuál? El quinto, perdón. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y yo quiero resaltar este último punto, ¿no? Donde le puse la orden. Porque en la otra postura, el arminianismo dice, no, es que Dios dice y el hombre puede decidir cuándo sí y cuándo no. Y pongo este ejemplo aquí porque en Génesis 1:3 dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Hermano, ¿acaso la luz las tinieblas pudo resistirse cuando Dios habló? ¿Acaso las tinieblas dijeron, no queremos que entre la luz? Hermano, en la regeneración es lo mismo. O en el nuevo nacimiento es lo mismo. Nuestro corazón estaba en una total tiniebla. No veíamos ni reconocíamos nuestro pecado. No entendíamos el evangelio a pesar de que nos lo predicaran una y otra vez de diferentes maneras. Pero cuando Dios abrió nuestro corazón y permitió que esa luz penetrara en nuestro corazón, hermano, llegamos al conocimiento de Cristo. Eso es gracia. Que un hombre, una mujer, por naturaleza, alejado de la ciudadanía celestial, como lo presenta Pablo, al Señor le plació
quitarnos esa oscuridad para que pudiéramos llegarlo a conocerlo. Hermano, y aquí es donde yo digo que es gracia porque es un favor inmerecido. Todos conocemos este concepto, ¿no? Gracia es un favor inmerecido, pero cuando a veces hablamos de salvación ya algunos quieren cambiar, bueno, sí merecemos. No, es un favor inmerecido. Y es inmerecida, ¿por qué? ¿Por qué es inmerecida? Alguien dígame, ¿por qué es inmerecida? Porque no tenemos cómo obtenerla. Porque ninguno de los que estamos aquí o de los que me ven por internet o los que están en cualquier parte del mundo, ninguno merecíamos la misericordia de Dios. Lo único que merecíamos era la justicia de Dios. Y yo lo dije, lo he dicho varias veces, ¿no? Nadie recibe injusticia de Dios, nadie. O usted recibe misericordia de Dios o recibe la justicia de Dios. Y si usted y yo no entendemos ese pedacito, que lo único que merecíamos era la ira de Dios. Si usted no logra entender eso, hermano, usted va a creer entonces que usted es salvo porque usted tuvo la última palabra y usted decidió creer en Cristo. Si usted no entiende ese pedacito. Porque muchas personas, por el hecho de que la palabra de Dios dice y que creyó y que creyó y que tengo que creer, mucha gente dice, bueno, es que como yo creí, yo tuve la última palabra. Yo decidí creer en Cristo. Hermano, eso es demasiado centrado en el hombre. Y ya lo vamos a ir explicando y lo he explicado muchas veces por qué el hombre cree. El hombre cree es en respuesta a lo que Dios hizo en su corazón, en respuesta a lo que estamos viendo aquí en Corintios 4:6, que la luz irrumpió en su corazón. Hay un ejemplo que yo quería mencionar más adelante, pero no sé si pueda meterlo aquí. Bueno, mejor lo digo luego. Aprenda esto, hermano. El mismo Dios que dijo sea la luz, un día vino a su corazón que estaba lleno de tinieblas, cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos enemigos de Dios, cuando no queríamos la salvación de Dios. Y Dios vino por medio de su Espíritu Santo y dijo, sea la luz. Ya no en la creación, sino sea la luz en donde, en tu corazón, en tu vida. Y entonces cuando usted vio, sea la luz, fue por primera vez que usted pudo ver lo que antes no había visto. Fue por primera vez que usted pudo ver la gloriosa obra de Jesucristo. Fue por primera vez que aunque usted por muchos años había celebrado que Cristo murió en la cruz del Calvario, ese día por primera vez usted entendió y dijo, oh, ahora sí entiendo lo que significó que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿qué hiciste? Corriste a los pies de Cristo. Cristo, necesito que me perdones, necesito que me des fe, creo en ti, me arrepiento. Pero solo hiciste eso, iglesia, amigo, el día que la luz entró por primera vez a tu corazón. Y no fue resultado de tu fuerza. Le voy a contar la ilustración, era para más adelante, pero la repetiré más adelante. Cuando yo pastoreaba en Carolina del Norte, hicimos una actividad con esta congregación. Y la actividad teníamos que estar a las 5 de la mañana allá. Entonces llegamos pues todo el mundo se levantó temprano, pero había una hermana que cuando empezó a salir el sol, yo empecé a escuchar un escándalo. Y yo, pero ¿cuál es el problema? Y esta hermana estaba desesperada. Porque en la oscuridad, dice, pastor, es que cuando yo me cambié, no me di cuenta que me había puesto. Y según ella, ya se puso un pantalón de un color y una camisa de otro color que no combinaban. Y eso la tenía loca y andaba desesperada. Y yo decía, pero ¿cuál es el problema? Pues quédese así. Y dice, no, es que no puedo. Yo pensé que estaba bien. Yo pensé que mi vestido se veía bien, pero no. Y estuvo desesperada hasta que por fin abrieron un Family Dollar y salió corriendo y se compró una camisa que combinaba con su pantalón y salió y estaba feliz. Hermano, eso es lo que pasa
Cuando la luz de Cristo entra a tu corazón, tú te das cuenta que lo que eres estás mal y corres al único que te puede limpiar, y es Cristo. Así que si tú crees, si tú dices: Cristo, creo en ti, pero creíste en Él porque Él te abrió los ojos y te permitió ver que necesitas creer en Él. Y aunque sí tomamos la decisión, esa decisión está motivada por lo que Cristo hizo, porque Él abrió mi corazón. Y la última palabra no la tuve yo, la última palabra la tuvo Él, que abrió mi corazón. Mi reacción fue la respuesta. Entonces, hermano, ya esto nos deja listos para contestar la pregunta: ¿qué es gracia eficaz? ¿Por qué unos creen y otros no creen? Pastor, es que yo le hablo a mi papá, a mi hermano, a mi tío y a todo el mundo, y les hablo y no creen. ¿Por qué ellos no creen? Porque yo sí creo. Y todo el que, digamos, es conocedor de la palabra de Dios, pues tiene esa carga, ¿no? Porque una vez que su corazón se le ha abierto, usted quiere que sus familiares también lleguen a conocer, y cuando no pasa eso, usted empiezan las preguntas: ¿y por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué? ¿Será que le estoy predicando mal? ¿Qué pasa? Pero vamos a tratar de contestar. ¿Qué es gracia eficaz? ¿O qué es gracia irresistible? Dijimos que la gracia es un favor inmerecido. Por lo tanto, la gracia eficaz la podemos definir de la siguiente manera: es el favor inmerecido de Dios por medio del cual el Espíritu Santo obra en los corazones de los suyos, produciendo tanto el querer como el hacer. Es el favor inmerecido por medio del cual el Espíritu Santo obra en los corazones de los suyos, produciendo tanto el querer como el hacer. Por esas razones que decimos una y otra vez, para que alguien pueda creer, necesitamos la gracia eficaz de Cristo. Ahora, una definición un poco más amplia sería la siguiente: la gracia eficaz es la obra de Dios en el corazón del hombre, aplicada por medio del Espíritu Santo, quien nos capacita para venir a Cristo en fe y arrepentimiento. Eso es gracia irresistible, eso es gracia eficaz. La obra de Dios en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo, quien nos capacita para venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Ahora, déjeme decirle que no es gracia irresistible. Porque cuando hablamos de gracia irresistible, no estamos diciendo que el hombre en cada influencia del Espíritu Santo no pueda ser resistida. Ahí, hermano, hay muchas veces que el hombre resiste la influencia del Espíritu Santo por su naturaleza, ¿no? Su naturaleza pecaminosa. Como el caso de la ilustración que yo le comenté al principio. 3 personas le hablaron a ese hombre y ese hombre sigue resistiendo el mensaje de Jesucristo. Cuando le predicamos a otras personas, unos responden al evangelio y otros que no responden al evangelio, siguen resistiéndose a la gracia. Yo pensaba en un pasaje bíblico para tratar de ilustrar este punto con ustedes, y recordé el caso de Esteban, porque es un acto perfecto allí para hablar varias cosas. No vamos a leer todo el capítulo, pero yo quiero que usted en su casa vaya y lo lea. Hechos capítulo 7, o puede empezar desde los últimos versículos del capítulo 6, donde Esteban es arrestado. Pero en Hechos capítulo 7, Esteban comienza a describir su defensa. Dice: la defensa de Esteban. Hermano, y Esteban presenta la defensa del evangelio desde Génesis, desde Moisés,
hasta Cristo de una forma tan clara que cuando usted está ahí usted dice, bueno, pero ¿por qué no pueden entender lo claro que Esteban está hablando? O sea, era tan claro que cualquiera podía llegar a los pies de Jesucristo en ese momento. Pero en el versículo 51, Esteban les dice algo. Si quiere puede buscarlo. Pero en el versículo 51 dice, ustedes han resistido al Espíritu Santo como también vuestros padres lo hicieron. Esteban le dice, ustedes resistieron al Espíritu Santo. Así que hay personas que sí resisten. Por naturaleza el hombre resiste al Espíritu Santo. El versículo 54 dice que endurecieron su corazón contra Esteban y dice que crujían los dientes, ¿no? Estaban así como que, como cuando usted se pone, le están diciendo algo que no le gusta o el pastor está diciendo algo que le toca la llaga, usted está ahí como, ¿quién le habrá dicho? Bueno, así más o menos. Dice, crujían sus dientes. Y en el versículo 57 dice que se tapaban los oídos y arremetían como que dicen, no queremos escuchar más lo que estás diciendo. Y llegamos al punto donde lo quiero llevar. Y no sé si me puede poner el versículo 58 ya que están ahí. En el versículo 58 dice algo interesante. Que un tal Saulo de Tarso, que hoy lo conocemos como ¿quién? Como Pablo, estaba ¿qué? Presente. O sea, y dice que trajeron todo y se lo pusieron a los pies de quién, de Saulo, dice, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, Pablo, cuando estaba en su negocio. Hermano, la pregunta que yo quiero hacerle es la siguiente. ¿Por qué ese día, después de una tremenda predicación, Pablo no creyó, Pablo se resistió? ¿Y por qué camino a Damasco sí cayó y sí creyó y no se pudo resistir? Y pudo contestar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos de ustedes, un día alguien les predicó y ustedes dijeron, no quiero. Pero otro día alguien predicó y ¿qué? Cayeron. ¿Por qué antes no y por qué ese día sí? Porque es que ya había madurado un poco más. No tiene nada que ver con que era más maduro o menos maduro. Hermano, la respuesta simplemente es la gracia irresistible de Dios. La gracia irresistible de Dios. Ese día camino a Damasco operó en el apóstol Pablo. Y ese día ya cuando estaba apedreando, simplemente Dios no quiso. En el camino a Damasco, la luz de Cristo penetró en las tinieblas del corazón de Pablo. Y Pablo, rendido, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, la gracia irresistible, hermano, no es que cada influencia del Espíritu Santo no pueda ser rechazada. No, eso puede pasar. Gracia irresistible o gracia eficaz es que el Espíritu Santo vence la resistencia natural del hombre para oponerse a Dios. Y obra el Espíritu Santo para que esa persona en su corazón pueda dar el fruto que Dios quiere que él dé. Y todos ustedes y yo hoy estamos aquí, o los que han llegado a Cristo en fe y en arrepentimiento, llegaron porque un día Dios venció esa resistencia que había en sus corazones en ese momento específico. Entonces, cuando hablamos de esa gracia irresistible, esa gracia eficaz, hablamos de ese poder vivificador que el Espíritu Santo aplica para dar vida al muerto. Para que el muerto pueda ver a Cristo. Para que el muerto pueda decir, creo en Cristo. Y eso, a ver, déjeme, yo lo recuerdo aquí, lo refresco, pero Efesios lo dice, lo voy a leer más adelante, pero déjeme, yo refresco. Efesios lo dice. Ok, miren, Efesios 2, quizás al rato lo vamos a leer, pero dice, y os dio vida a vosotros. ¿Cuándo, hermanos? Cuando estábamos, dice que, muertos en delitos y pecados.
te dio vida. La gracia irresistible de Dios entró en tu corazón, te dio vida y entonces ahora tú puedes decir, Cristo, ahora sí creo en ti. Así que por lo tanto, primero, y lo hemos dicho varias veces, primero es la regeneración y luego la fe. O el creer, pues entonces. El creer. La otra postura, ¿no? Enseña todo lo contrario. Los arminianos dicen, no, primero usted tiene fe y después de que usted tiene fe, entonces Dios hace la obra y lo regenera a usted y entonces usted nace de nuevo. Pero primero tienes que creer. ¿Cuál es la base para eso? Buscar todos los pasajes que dicen que hay que creer. No, eso es una exégesis muy pobre. Y yo le voy a mostrar, yo le voy a probar con los versículos bíblicos que es así, que primero se nace de nuevo y luego se tiene fe, aunque eso pasa en milésimas de segundo. Otra cosa, lo voy a explicar más adelante, pero quiero decirlo desde ahora. Gracia eficaz tampoco es que Dios usa su omnipotente poder para forzarte a creer y arrepentirse, porque algunos van a decir, entonces Dios me va a forzar, pastor, me va a arrastrar, me va a llevar como si yo fuera, como cuando usted lleva a un niño, saca a un niño de la piscina, que usted lo saca y lo va arrastrando y el niño va llorando porque usted lo va sacando, ¿no? No me quiero ir todavía, no, así Dios, no, eso lo voy a explicar más adelante, pero no, gracia irresistible no significa que Dios te arrastra y te obliga, no, usted va a creer libremente. ¿Y por qué? Porque ya lo he explicado, pero más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, gracia irresistible significa que Dios implanta, una vez más la definición, que Dios implanta en nuestro corazón esa nueva vida y con esa nueva vida ahora nosotros tenemos el deseo. Nuestra voluntad es libre de venir a Cristo en arrepentimiento y fe o en fe y en arrepentimiento. Cuando Dios te liberta del pecado, ya ahora tú vienes libre y quieres estar con Cristo. Nos pasa lo que le pasó a nuestra hermana allá en Carolina del Norte. Usted entra en ese desespero. Mientras ella estaba en oscuridad, ella estaba ¿qué? Tranquila, feliz de la vida. Pero cuando el sol empezó a salir, y ella se dio cuenta que parecía un payaso en la forma en que estaba vestida, entró en desespero. Alguien la obligó a comprar la camisa. Yo le dije, hermana, ¿qué decía así? No, pastor, es que usted no entiende. Le dije, la verdad no entiendo, hermano, yo no hay ningún problema. O sea, nadie va a decir nada. No, pastor. No sé si mi esposa recuerda eso, pero esta semana pasó, creo que una hora más o menos en ese ya me tenía medio. Y se me olvidó decir esto, pero durante esa hora no se quería mover, estaba allá escondida donde nadie la viera que estaba más así. Imagínese. Hermano, cuando la gracia de Dios entra irrumpe en el corazón del hombre, eso nos pasa. Ya usted no está tranquilo. Ya usted ve su condición y usted dice, Cristo, yo quiero creer en ti. Preguntas hasta aquí. Preguntas o comentarios de este punto. ¿Quedó clara la definición? Gracia irresistible, ¿no? Cuando Dios implanta en nuestro corazón vida, o sea, vida, nuevo nacimiento, regeneración, y nos da el deseo para que voluntariamente lleguemos a Cristo en fe y en arrepentimiento. Eso es la gracia irresistible. Que Dios rompe esa barrera que hemos puesto en un momento en particular para que podamos llegar a Cristo en fe y en arrepentimiento. Es como una doble gracia, ¿no? Porque se sobrepone a la resistencia que el hombre pone, derriba nuestros argumentos e inclina nuestro corazón a seguirle a él. Ahorita vamos a mirar la evidencia bíblica. Entonces vamos a una segunda pregunta. ¿Qué se requiere para que un pecador sea salvo? ¿Por qué unos son salvos y otros no son salvos? ¿Por qué unos creen y otros no creen? Alguien me dirá, pastor, bueno, pues se requiere para que un pecador sea salvo que crea. Porque unos son salvos y otros no son salvos. Bueno, porque unos creyeron y otros no creyeron. Yo digo, bueno, amén. Yo eso no lo niego. Ahí donde tenemos que reconocer que hay donde muchos tienen problema. Ahí es donde tratamos de responder
Y ahí es donde yo siempre lo he tratado de llevar a usted. Y si en algún momento usted tiene que conversar con alguien sobre ese tema, que usted lo lleve a ese tema. Es que yo creí en él. Bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó en tu vida para que pudieras creer? ¿Qué pasó en tu vida para que en ese momento en particular, cuando escuchaste el evangelio, te llevara a abrir tu boca, a decir: Cristo, yo creo en ti? Y declare las famosas palabras: creo en ti, quiero arrepentimiento. Ahora, basado en lo que hemos venido hablando, ¿por qué unos son salvos o por qué unos creen y otros no? Bueno, unos creen y otros no, simplemente porque unos han sido regenerados o han nacido de nuevo, mientras otros no. La gracia eficaz de Dios ha operado en ellos, que fueron regenerados, han nacido de nuevo y por eso pudieron creer en Él. Y ahí es donde hay discrepancia con la otra doctrina, porque la otra, la otra enseñanza, porque la gente dice: no, es el hombre el que cree, al final es el hombre, y después de que el hombre cree, pues Dios entonces le permite nacer de nuevo. Bueno, vamos a mirar qué dice la Biblia. Ahí es donde vamos a empezar a mirar la evidencia bíblica. Vaya a Ezequiel capítulo 36. Porque vamos a demostrar con la Biblia que para que un pecador se arrepienta necesita una transformación sobrenatural en su vida. ¿Por qué? Porque el hombre en su estado natural, su inclinación siempre es alejarse de Dios. Ezequiel 36, versículo 26-27, creo que todos sabemos, y no hay duda de esto, de que aquí el profeta está hablando ¿de qué? De la promesa del nuevo pacto. Pero mire, interesante, yo no los pude subrayar a ustedes ahí, pero yo lo tengo aquí subrayado, y yo creo que usted mire, o yo creo que usted lo lea, léalo usted por un momento, el 26 y el 27. No sé si me puede mandar por favor el láser ese para yo señalárselo entonces ahí a los hermanos, todos pueden señalárselos aquí. Si me manda el láser por favor con uno de los jóvenes. O de alguien que esté disponible por ahí, por favor. Mientras usted lo lee. Ya creo que usted ya tuvo la oportunidad de leerlo, ¿cierto? ¿Qué notó allí? Mientras la hermana me trae el cosito este. Gracias, hermana. ¿Qué notó usted allí en ese pasaje? A ver, aquí está el láser. Ok, there you go. ¿Qué notó allí? Mira algo interesante. Esta palabra dice: os daré. O sea, yo, dice Dios, yo os daré. ¿Qué les voy a dar? Un corazón nuevo. Aquí no dice que va a restaurar, que va a hacer un remiendo. No, dice: yo os daré un corazón nuevo. No dice que usted va a tener un corazón nuevo o usted se va a esforzar para tener un corazón nuevo. Yo, dice el Señor, yo os daré un corazón nuevo. Sigue esta frase completa que dice aquí, hasta aquí. Y pondré. Ahí está hablando ¿quién? El mismo Dios. Yo pondré, ¿qué voy a poner? Espíritu nuevo dentro de vosotros. Que sigue diciendo: yo quitaré. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Yo, dice, yo quitaré. ¿Qué voy a quitar? De vuestra carne el corazón de piedra. O sea, yo lo voy a hacer. No es algo que tiene que hacer el hombre: Señor, oro para que yo pueda quitar ese corazón. No, es Él el que lo va a quitar. Dice: yo quitaré un corazón de carne. Versículo 27, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está? 27, hermana, por favor. Ahí está. Y pondré, o sea, yo pondré dentro de vosotros, ¿qué voy a poner? Mi espíritu. ¿Y qué dice aquí? Y haré, ¿qué haré? Que andéis en mis estatutos. ¿Quién dice? Dice: yo haré que andéis en mis estatutos. Y entonces, cuando yo haga todo eso, entonces ahora sí guardaréis mis preceptos y los pongáis en obras. Yo, dice el Señor,
yo os daré un corazón, yo pondré mi espíritu, yo quitaré vuestro corazón de piedra, yo os daré un corazón de carne, yo pondré mi espíritu, yo haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Dios dice, yo lo haré. Por eso, regeneración, primeramente. Vaya a Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, también muy conocido. Yo sé que este lo usamos mucho para desbaratar el argumento de Roma, cuando Roma dice, todos somos hijos de Dios. Bueno, nosotros le decimos, no, un momentico. La Biblia dice otra cosa. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren algo interesante, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. No es que yo quiero, fue que yo quise, eso no es de herencia. La única herencia que yo le puedo pasar a mis hijos es la herencia pecaminosa. La tendencia a pecar. Pero si yo llego a Cristo en fe y en arrepentimiento, ellos, cada uno de ellos, tienen que tomar la decisión por Cristo. Y dice los que son engendrados de Dios. Ahora miren los verbos allí, el tiempo verbal de estos verbos. El verbo creen está en presente, ¿no? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y luego dice, les dio potestad. Ese está en pasado. Quien cree en el tiempo presente en Cristo, lo hace en virtud o lo hace como consecuencia a que fueron recipientes de la gracia eficaz de Dios. Por eso dice ahí, les dio potestad, les dio potestad. ¿Está en qué? Pasado. Y no estoy forzando el texto, hermano. Es una interpretación, una exégesis simple del texto. Eso es lo que dice. El que cree ahora, a los que creen en su nombre, les dio. O sea, esas personas que hoy están creyendo porque Dios, la gracia eficaz de Dios, operó en ellos y ahora ellos, porque les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a Juan 3:3. Juan 3:3. La conversación famosa de Jesús con Nicodemo. Jesús le respondió y le dijo, Nicodemo, de cierto, o amén, o en verdad te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Le pregunto, hermano, ¿ve lo que está diciendo ese pasaje? ¿Cómo lo entiende al usted leerlo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué ve usted allí al leerlo así si yo tengo que explicarlo? ¿Qué ve usted allí? Alguien que me diga. No, pero en este versículo. ¿Qué ve usted allí? Respondiendo Jesús le dijo de aquí, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que nacer de nuevo? Tener un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para ver el reino de Dios. Ok. ¿Qué más? Ok, que todos los que están muertos no pueden ver, dice. ¿Qué dice la hermana por allá? Tiene que haber arrepentimiento. Ok. Una forma parafraseada, o bueno, para usted, la frase, aquí está, ver el reino de Dios, podría ser un sinónimo de ¿qué? Ver el reino de Dios. ¿Cómo? Ok, para que pueda ver a Cristo. Ok, por ahí vamos bien. Para que ver el reino de Dios, dice el hermano que él lo ve como un sinónimo de ver a Cristo. ¿Qué más se le viene a la mente?
ver el reino de Dios, vida eterna, ¿qué más? Salvación, ¿qué más? Mire, una forma de parafrasear esta última parte desde aquí, de cierto os digo, podría ser: el que no es regenerado no puede tener fe. No puede ver, no puede ver a Cristo. No puede ver a Cristo. O sea, Jesús dice aquí: de cierto os digo, el que no naciere de nuevo. O sea, al que la luz de Cristo no le alumbre, no va a poder ver a Cristo. No va a poder ver el reino de los cielos. O sea, que para que usted pueda tener fe, para usted poder ver a Cristo en su esplendor, pregúntele a los de afuera si no saben la historia de Cristo en la cruz del Calvario. Pregúntele a los de afuera si no saben que Cristo vino, porque hasta históricamente se puede probar que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Pregúntele a ellos si no saben eso. Y le van a decir sí. La pregunta es: ¿han visto ellos qué significa eso? ¿Lo han visto? No, la respuesta es no. Porque si lo hubieran visto, ¿dónde estarían? A los pies de Cristo. No aquí, pero por lo menos a los pies de Cristo. Por eso Jesús dice aquí: el que no nace de nuevo no va a poder creer. No va a poder ver a Cristo. No va a poder entrar, no va a poder ver el reino de Dios. No va a poder tener salvación. No va a poder tener vida eterna. Si usted va al versículo 5, ahí adelantico, dice prácticamente lo mismo: de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahí está haciendo referencia otra vez ¿a qué? Al nuevo nacimiento, a la regeneración. El que no naciere, que dice, no puede entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios, tanto en el versículo 3 como en el versículo 5, hermano, es un acto de ¿qué? De fe. Y no lo vas a poder ver hasta que no hayas sido regenerado. Hasta que no tengas el nuevo nacimiento, hasta que la gracia eficaz de Jesucristo no irrumpa en la oscuridad de tu corazón, que derribe los argumentos que tú has presentado, y entonces solamente entonces tú puedes decir: ahora entiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora lo entiendo, ahora sí creo en ti. Vaya Juan, primera de Juan 5:1. Lo voy a leer todo, aunque vamos a mirar nomás la primera parte. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vemos la frase: todo aquel todo aquel que tiene fe en Cristo es nacido de Dios. Es decir, tú puedes tener fe en Cristo porque naciste de Dios. Todo aquel que cree en Jesús o en Jesús el Cristo es porque es nacido de Dios. Hermano, hay muchas personas que han tenido fe, pero esa fe no ha nacido de ellos. Esa fe pudo haber sido producto de la emoción. ¿Qué es una fe producto de la emoción? Bueno, quizás hubo muchas cosas alrededor y eso los llevó a hacerlo. Pudo haber sido una fe por agradecimiento. Un día le dijo mi esposa, hablando con una persona, dijo: no, es que yo voy a tal congregación. Y le dijo que un tiempo venía con nosotros aquí, me dice: ¿y ahora dónde está usted? No, es que estoy yendo a tal lado. Me dice: ¿pero por qué está yendo allá? Le pregunto a mi esposa: no, lo que pasa es que estoy tan agradecido porque me han ayudado.
Y yo pensé que le iba a contestar, ¿va? Pues porque estoy convencida que Dios me puso en ese lugar para servirle, ¿no? Es que estoy tan agradecido porque me han ayudado. O sea, el día que le dejen de ayudar, ¿sabe qué va a pasar con esa fe? Otro, su fe nace del miedo. Si te vas de esta congregación, la unción de Dios no estará contigo. ¿No? Entonces la gente por miedo dice, no, pues quedémonos aquí. Si te vas de este lugar, por ahí salió uno diciendo que muchos pastores que no están bajo la cobertura de él están muriendo de coronavirus porque no están bajo la cobertura, que todos los que están bajo la cobertura de él no se han muerto de coronavirus los pastores. Y yo, Dios mío, ahorita como que es más beneficioso estar en él que en Cristo. Según él, ¿no? El argumento de este hombre. Entonces por miedo, ahí está esa fe. Y mucha gente que ha tenido esa fe en personas, en momentos emotivos, en lo que sea, hoy están en el mundo, en delitos y pecados. Y muchos quizás todavía estarán en las congregaciones, pero están a punto de irse. Yo creo que con unos 3 versículos podemos decir que la regeneración precede a la fe, o sea que primero la regeneración, primero es el nuevo nacimiento y luego viene la fe, viene el creer. Pero si no es suficiente, les busco otro versículo más. Juan 6:63. Juan 6:63. Dice, y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ópale. Ahora recuerde que estamos tratando de contestar la pregunta, ¿por qué algunos creen? Y Cristo mismo da la respuesta en este pasaje. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué? Porque Cristo no está predicando bien el mensaje. ¿Por qué? Porque Cristo no está poniendo música al final. Porque no están tocando el shofar ahí atrás. Tócame el shofar ahí para que el Espíritu Santo se pueda mover. No, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Desde cuándo sabía Jesús quiénes no iban a creer? Desde el principio. Ay, si Jesús sabía eso, entonces ¿por qué Jesús no llamó solamente a los que sabía que iban a creer y les predicó a ellos? Esa sería la respuesta, la pregunta que algunos dicen, ¿no? Porque como me dicen, pastor, entonces ¿para qué predicamos? Pero ¿qué Cristo hizo? ¿Sabía quiénes creían y solamente fue y le predicó a esos? No. ¿Le predicó a quién? A todos. Entonces, por favor, deje esa excusa barata de decir, entonces, ¿por qué predicamos si ya Cristo sabe quiénes son los escogidos? Por favor, lea la Biblia y arrepiéntase de ese razonamiento tan humanista. Porque él sabía desde el principio, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Ah, perdón. ¿Estoy leyendo mal o si dice eso? ¿Y qué más sabía? ¿Quién le iba a entregar? Ay, ¿desde cuándo sabía? ¿Le avisaron 5 minutos antes? Desde siempre. Versículo 65. Y les dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Otra vez. Hermanos, es un versículo diáfano. Claro, o sea, más claro no se puede. O sea, yo no entiendo por qué a algunos les dificulta tanto aceptar esta verdad. Hermano, recuerde que no es el Dios que usted cree, es el Dios de la Biblia. Mira, ahora en el versículo 63, póngamelo otra vez por favor. El Espíritu que da vida ahí, el Espíritu, no le atribuya eso al Espíritu Santo. Por el contexto sabemos que no es el Espíritu Santo. Por el contexto de lo que Cristo está hablando, sabemos que son las palabras que Cristo está ¿qué? Hablando. O sea, las palabras que yo hablo son vida. Eso es lo que Cristo está refiriendo aquí. O sea, se refiere a que las palabras que Cristo habla, el mensaje de Cristo, tiene poder vivificador. Hermano, por eso hay que predicar la palabra. Porque no es en sí la palabra suya, es esta palabra que usted está hablando que vivifica, que da vida. Por eso no es cuestión de que ahorita vamos a contar el testimonio y la gente empieza a contar el testimonio. Por ahí me contaba alguien que estaba un poco preocupado y me dice, no hombre, es que fui a esa iglesia y a la hora de que la predicación nos contaron 3 testimonios y la palabra por ningún lado. Le dije yo, pues salga corriendo de ahí.
Porque es que por muy bonito que sea el testimonio, si a usted no le predican, no le hablan de la palabra vivificadora, no va a haber vida. Hermano, a pesar de que yo pregunto, yo hago una pregunta, ¿cuántas veces Judas escuchó esas palabras de vida? Y sin embargo, ¿qué pasó con Judas? No, porque hoy dicen, no, pastor, es que la gente no se arrepiente, es por culpa del pastor Klinger, por la forma en que usted habla, pastor. Por eso la gente no cree. Ok, está bien, pues. Bueno, ¿por qué Judas no le creyó a Jesús? Y Jesús predicaba tremendamente. Más claro que Jesús no se puede. ¿Mm? A pesar de que fueron incontables las veces que Judas escuchó esas palabras, Judas no creyó. Y para ser más exacto, 3 años y medio más o menos, como dicen los estudiosos, 3 años y medio escuchando palabras de vida de Jesús. Y Judas, nanay, nanay. Algunos se atreven a decir, es que Judas perdió la salvación, digo yo. Pero por favor, ¿qué Biblia leen? Hermano, es importante. Yo quiero contestar algo aquí porque alguien me pareció que mencionó o dio a entender, o eso fue lo que yo entendí, que dijo que no, que el problema de Judas fue porque la Biblia dice que al final dice que entonces el diablo entró en el corazón de Judas. Entonces me dio a entender de que ese es el texto que justifica, que fue que en ese momento Judas permitió que Satanás entrara y por eso Judas se volvió malo. Bueno, eso es una interpretación demasiado mala de ese texto. Porque Judas se perdió. ¿Y por qué 11 no se perdieron? ¿Por qué Judas no fue salvo? Bueno, la respuesta está en en Juan 17:12. Vaya a buscar Juan 17:12. Por si alguna vez usted se vuelve a encontrar con ese dilema. No, pero es que aquí dice que Satanás entró en el corazón, entonces Judas. No, hermano, esa situación de que Satanás entró en el corazón de Judas simplemente siempre estuvo allí. Porque cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de alguien, Dios está en el corazón, no entra y sale, se queda allí. Juan 12:17 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Según este pasaje, ¿cuál es la descripción que Cristo da de Judas? ¿Cómo? Duro. Hijo de perdición. Según este pasaje, la descripción que Jesucristo da de Judas es que Judas era un hijo de perdición. De que Satanás entró en su corazón, simplemente una expresión para decir de que Judas era ese hijo de perdición. Ahora, y si usted no está convencido con esto, entonces vaya a Juan capítulo 6, versículo 70, donde Jesucristo claramente, mucho antes lo dijo entonces. En Juan 6:70 dice lo siguiente, y Jesús les respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo, uno de ustedes que es un diablo. O sea, es un hijo del diablo. Yo no sé cómo a algunos les cuesta entender de que sí, hay unos que están destinados para vida y hay otros que están destinados para perdición. Y aquí está una vez más claro con el ejemplo de Judas. Y ni estoy forzando el texto, ni no estoy haciendo eisegesis, estoy haciendo exégesis. Jesús dice, no los elegí, dice, yo os escogí. Un pasaje más para decir, no es usted el que escoge a Dios, es que yo escogí a Dios, es que yo encontré a Dios. No, Dios nunca estaba perdido, el perdido he sido yo. Jesús dice, yo os escogí. Usted creyó porque Él lo escogió, porque Él entró en su corazón. Dice, yo lo escogí. Sin embargo, uno de ustedes es un hijo del diablo. Por 3 años estuvo Judas. ¿Por qué no creyó?
Bueno, pues ya le dije por qué, ¿no? Porque era hijo del diablo, porque era hijo de perdición, o otra forma de, en el contexto de lo que estamos hablando. Él no creyó simplemente porque la palabra que Jesús predicó no fue eficaz para él. Para él no fue eficaz. Porque Dios no obró en su gracia en el corazón de Judas. Porque Dios no quiso vencer ese corazón vacío de Judas. Porque el corazón de Judas estaba lleno de tinieblas que se resistía al llamado de Dios. Y Dios lo dejó en su ceguera. Esa es la razón, y yo espero que quizá la hermana que me está escuchando no se vaya a molestar conmigo. Pero esa es la razón por la cual el hermano de esta hermana, a pesar de que 3 personas que yo sé le han hablado, no, sí, 3 personas sigue resistiendo porque todavía la gracia de Dios no ha sido eficaz. Esa es la razón por la cual su familiar o mi familiar todavía no han llegado a los pies de Cristo, porque la gracia eficaz de Jesucristo no ha operado en ese corazón. Y esto no es para enojarse con Dios, esto no es para pelear con Dios, si le da tristeza a uno tener que aceptar esa verdad, pero es así. Él sabrá cuándo lo va a hacer. A esta persona, a esta hermana, 3 veces le predicó mi esposa, no quiso, le predicó, otro no quiso, y un día alguien le invitó, y ese día la gracia eficaz vino sobre esa vida. ¿Por qué ese día? Porque Dios quiso que ese día. Yo no sé a cuántas veces le hablaron a usted, y unos días no quiso, pero un día en particular Dios obró en su vida, y ese día Dios quiso, y Dios quiso lo mismo con cada uno de ustedes. A él lo conocí yo un día ahí en el gimnasio. No sé si él se acuerda, yo sí me acuerdo. Porque como, bueno, otro día les cuento el testimonio completo. Pero ahí lo conocí, lo invité. Nunca quiso, se desapareció. Estaba ahí porque estaba jugando billar y me llamaron porque me dijeron, dicen aquí hay alguien que dice que es de su iglesia. Y yo le dije, ¿quién? Pues no sé, aquí dicen que alguien que es de su iglesia. Y yo fui, miré, y dije, no es de aquí. Y yo le pregunté, no, es que yo un día vine, sí, pero es que un día no te hace miembro de la iglesia, le dije. No digas que eres miembro de la iglesia. Otro día por allá lo encontré luego con la esposa en Walmart. Le volví a invitar. Creo que la esposa de él ya conocía al Señor. Y hoy está aquí fiel, sirviendo al Señor, dando fruto de arrepentimiento. 2 veces y no reaccionó, una tercera vez por allá, no sé cómo, ¡pum!, reaccionó. ¿Por qué ese día sí reaccionó y por qué otros días no? Porque la gracia eficaz de Dios quiso ese día obrar en el corazón de él. Entonces en este versículo encontramos esa respuesta. Que nos duele a muchos que tenemos familiares que no conocen a Cristo. Que sabemos, no porque queramos juzgar, sino porque sabemos por la Escritura que toda persona que muera sin confesar a Jesucristo va a pasar la eternidad en el infierno, y eso le causa dolor a uno en solo pensar eso. Y uno trata, y uno habla, y uno ora por el familiar. Y esto no significa de que no siga orando por él. No siga orando, porque en el ejemplo que yo le conté de esta persona, 3 veces y pasaron muchos años, al último Dios obró. Siga orando y siga predicando. Para que Dios conceda esa gracia de nacer de nuevo. Hermano, porque si alguien no es regenerado por el Espíritu Santo, no va a poder creer en Jesucristo. Y esta es la razón por las cuales unos creen y otros no. Simplemente porque en unos la gracia eficaz de Dios entra, como dice Corintios, y lo ilumina y lo deja ver la verdad. Mientras otros, a pesar de que escuchan, esa gracia no entra y no los ilumina. Por eso Juan 6:44 dice una vez más, ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Nadie puede ir a Dios Hijo si Dios Padre, por medio de Dios Espíritu, no le concede esa gracia salvífica. Así de simple, aunque eso nos presente a un Dios malo, según algunos. No, Dios no es malo. Se lo digo una vez más. Nadie recibe injusticia de Dios.
Nadie. O recibes misericordia o recibes justicia de Dios. Si el Espíritu Santo no obra de justicia de manera eficaz en nuestros corazones, nada va a pasar. ¿Comentario hasta allí? Hay otra parte que quería dar hoy, pero algunos estarán pensando, pastor, entonces Dios me obliga, Dios quebranta mi libre albedrío. Bueno, eso quería hablar, pero se lo voy a contestar la próxima semana, si yo estoy vivo y usted está vivo. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejarlo hasta ahí. La próxima semana seguimos ahí en Efesios 2, porque quería leer algo ahí, porque yo creo que este es un pasaje, eh, perdón, no, Efesios 2, en Juan 6:37. Y vamos a ver Efesios 2 porque hay unos pasajes que son devastadores para derribar todo tipo de argumento, donde algunos dicen, no, yo primero fe y luego nazco de nuevo. Hay unos pasajes que son tremendos para derribar ese argumento. Pregunta o comentario. ¿Todo claro lo que hemos visto hasta ahora? Usted pregunte sin vergüenza. Los hermanos en las redes sociales tienen alguna pregunta, ¿alguno tiene alguna pregunta ya? Entonces, ¿qué es la gracia irresistible? Cuando Dios irrumpe en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo y le permite ver a Cristo como Él es. ¿Puede el hombre a veces resistirse al Espíritu Santo? Claro que sí. Vimos el ejemplo de Judas, de Esteban, que le dijo a los líderes: ustedes se resisten como se resistieron sus padres. Vemos el ejemplo de Pablo resistiéndose, pero en algún momento, cuando Dios quiso, el camino a Damasco, cuando él iba él solo, su gracia, su luz penetró en su corazón y Pablo pudo decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, es un pasaje muy bonito. 2 Corintios 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, o sea, en la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminarnos, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No hay preguntas, no hay comentarios. Entonces, si Dios nos permite, la próxima semana seguimos pensando en 2 versículos que ya hemos leído, pero que nos sirven de transición a lo que vamos a seguir hablando. Amén. Entonces, no preguntas, no comentarios. ¿Todo claro? Seguro que está claro. Si no está claro, entonces, si no quiere preguntar porque no quiere que la gente escuche, pues entonces al final, por favor, pregúnteme. O sea, pregúnteme. O sea, no vaya a preguntarle al que ni vino. O sea, usted ¿qué viene? El pastor está hablando de esto y si ni vino, lo va a dejar peor. Entonces, pregúnteme a mí y yo trataré de explicarle de acuerdo a la palabra. Y mire que yo he tratado en toda esta serie de no sacar frases de los reformadores para que luego no se diga que es porque lo dijo tal reformador. No, estoy tratando de explicar o hacer exégesis a los pasajes de la Escritura. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que vamos a terminar con esta oración. Ponga sobre sus pies. Padre del cielo, en esta noche te damos gracias, porque hoy podemos decir que la gracia tuya, esa luz tuya que resplandeció en la creación, un día resplandeció en nuestras vidas. Un día nos desnudaste y nos permitiste ver lo pecadores que éramos. Nos permitiste entender lo que pasó en la cruz. Nos permitiste entender que nuestras justicias no sirven para nada y que hoy necesitamos de ti. Señor, por eso pudimos creer. Señor, y oramos por aquellos de nuestros familiares que no te conocen, amigos. Padre, porque yo sé que hay muchos hermanos aquí
incluyéndome, que tenemos familiares que no han llegado a ti, que se les ha predicado y hay una resistencia a tu palabra. Oh Señor, oramos para que nosotros no desistamos de seguir hablando, de seguir orando por ellos, pero que en tu misericordia esa luz de justicia pueda penetrar en esos corazones, doblegar esa resistencia que ellos están poniendo y puedan verte, puedan ver la hermosura de Jesucristo, puedan ver el reino de los cielos. Señor, que puedan ver ese tesoro, como lo presentas tú en esta parábola, ese hombre que encontró ese tesoro y salió contento sin que nadie lo obligara a vender todo lo que tenía, Señor, para comprar ese tesoro, ese terreno. Señor, ese es permite que ellos puedan ver esa belleza de Cristo como un día nosotros lo vimos. Padre, quizás también esta doctrina a veces nos choca, porque a veces lógicamente no la entendemos. Señor, yo oro también para que tú puedas derribar esa lógica humana que quizás está, ese razonamiento humano que quizás está oponiendo a tu palabra. Señor, y que sean abiertos los ojos para entender esos pasajes tan diáfanos, donde tú muestras claramente estas verdades, estas doctrinas. Padre, gracias. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria. Señor, oramos por aquellos quienes están en este lugar.